Je voulais simplement ton âme, toi, tu voulais qu'on partage nos charmes. Je pensais... Veus femenines de la poesia medieval, una sèrie de podcast del projecte Women and Medieval Song finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans. Doncs tenim avui amb nosaltres el professor Simone Marcenaro de la Universitat del Molise, que és especialista en lírica trobadoresca i és professor de filologia romànica, però sobretot ha treballat en l'àmbit de la lírica. I qui us parla, doncs, Meritxell Simó, professora de filologia romànica de la Universitat de Barcelona i directora de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals de la mateixa universitat. Pues bienvenido, Simone, encantados de tenerte en esta serie de podcast. Y para empezar un poco de forma muy generalista y con una pregunta un poco provocadora, sabiendo que tú conoces también dentro del mundo de la lírica trovadoresca sus diversas ramificaciones europeas, sobre todo las relaciones entre el mundo occitano y el mundo gallego-portugués, y de entrada abordando el fenómeno desde una perspectiva más global y pensando en la gente que no es especialista, porque de los trovadores yo diría que todo el mundo tiene una cierta idea. Hay otros aspectos de la literatura medieval que son más propios de los especialistas, pero todo el mundo tiene una idea de esa poesía cantada en que el trovador se dirige a una dama de la cual se considera inferior, o respecto a la cual se considera inferior en todos los aspectos, moral, jerárquico, hacia la cual expresa una adoración y una sumisión incondicionales. Y yo te pregunto, ¿esto es idealización o misoginia? ¿Cómo valoras tú? Bueno, esa es la pregunta del millón. A ver, yo creo que la verdad está como siempre un poco en el medio, ¿no? O sea, idealización, sí, por supuesto, pero ¿por qué idealizar a una mujer que tal vez no exista, ¿no? Porque la verdad es que, por ejemplo, la tradición gallego-portuguesa se habla simplemente de señor. ¿Quién es la señor? ¿Quién es? ¿Será una mujer realmente existida o solo una entidad moral, ideológica, digamos así? Bueno, yo creo que no sé si tiene mucho sentido hablar de elementos misóginos en una cultura en la que básicamente el papel de la mujer era percibido como muy distinto de lo que se percibe en épocas posteriores, no solo en la moderna. Pero sí, la verdad es que el punto de vista es claramente y casi únicamente masculino, pero hay que anteponerle un casi porque claro, ya sabemos que hay voces femeninas, claro. Dedicamos un podcast de esta serie a estas voces femeninas de la lírica occitana trovadoresca, pero yo creo que también es interesante que tú nos ofrezcas una visión, aunque sea generalista, de cómo son estas voces femeninas en esta otra lírica de la que aún no hemos hablado, la gallego-portuguesa. Voces femeninas en el sentido de autores no hay constancia. Puede que sí hubo alguna trovadora, pero los manuscritos no nos dejan ninguna noticia. Pero sí, esta tradición tiene algo muy, muy interesante, muy importante, que es un poco un único en toda la tradición europea, o sea, la canción de mujer, cantiga de amigo en gallego-portugués. ¿Qué es la canción de mujer? Bueno, es una canción, pues una canción con letra y música, y eso es muy importante porque ya sabemos que la música, las canciones, tanto en el siglo XIII como hoy, habla a nuestras emociones, ¿no? A nuestros aspectos que van más allá, son más profundos de la fruición cultural, ¿no? Y los autores de esas canciones son hombres, o sea, hombres que cantan, que hablan, que componen textos hablando con voz de mujer. Mujer normalmente joven, la que en gallego se llama moza, ¿no? Y son mujeres jóvenes que hablan del amor que sienten hacia el amigo, que sería básicamente la persona amada. Pues ahí como
digamos, una perspectiva complementar, ¿no? A la canción de amor del hombre que, como decíamos antes, tanto en la tradición provenzal como en la ibérica, alaba a la mujer por su belleza y tal. Digamos que la perspectiva es un poco hacia el otro lado, pero lo que es interesante es que cambia la forma. La forma de la mayor parte de las cantigas de Migo es única a nivel así formal, como están hechas estas canciones desde el punto de vista técnico. Es muy interesante esto que dices porque, bueno, ya sabemos, ¿no?, que la lírica occidental es la construcción, ¿no?, del sujeto lírico masculino, ¿no?, y la mujer como objeto de deseo. Las Trovairits, de las que hablamos un día, eso a veces son muy conscientes e intentan de algún modo boicotearlo, aunque sea con mucho sentido del humor. Pero también me parece fascinante que sea el hombre quien diseña eso que inquieta tanto, ¿no?, culturalmente, que es el gran silencio, el gran misterio, ¿no?, el deseo femenino. O sea, este deseo femenino también lo modela de alguna manera una voz masculina, por lo que entiendo. ¿O hay algún texto anónimo que podamos presumir que hay detrás un autor mujer? O... Anónimos sí hay, pero son muy pocos con respecto a otras tradiciones. Sí hay una hipótesis muy interesante que ha sido un poco abandonada últimamente, em, y alguien ha pensado que esta tradición, esta lírica tan realmente tradicional en el sentido que parece también desde el punto de vista musical que está inspirada por cosas diferentes, más antiguas de la tradición cortesa del siglo XII, XIII y XIV. Y alguien ha pensado que a lo mejor la tradición original, popular, de tradición oral, sea de canciones realmente cantadas y, no digo compuestas, pero digamos, hechas por mujeres. Y que esto sea el producto de una apropiación, que es un tema Claro, muy, sí. muy contemporáneo, ¿no? ¿Sería una apropiación masculina, culta, de un patrimonio oral, folclórico? No lo sabemos, es una hipótesis, claramente falta muchísimas piezas para Sí, reconstruir porque de hecho muchas de las el paso. situaciones que evocan estas canciones son situaciones que antropológicamente y son situaciones históricamente incluso son situaciones en que las mujeres pues se reunían entre ellas o iban pues, ir a la fuente, ¿no?, a buscar agua o encontrar El ciervo. exacto, que dice que realmente hay ahí un imaginario que hace pensar realmente en una cosa tradicional, popular, que luego, como tantas veces, ¿no?, es absorbida y reescrita, ¿no?, o apropiada, como tú decías, en clave aristocrática o cortés. Tampoco hemos hablado en esta serie, algún día le llegará el turno a la tradición francesa, pero sí que en la lírica francesa, no en la occitana, pero en la francesa hay el caso de la chanson de femme, ¿no?, que es muy análogo. El tema de la canción de mujer, la canción de Malmarié, ¿no?, que es la mujer que se queja porque la han casado a la fuerza, o la malmunllada, que la han obligado a entrar en religión. Hay afinidad, los temas son estas canciones de mujeres gallegas, convergen con este fondo europeo o tienen sus peculiaridades. Hay afinidades de fondo, digamos. Claramente desde el punto de vista formal, cada tradición, cada lengua, cada tradición musical también tiene sus pautas y sus patrones, ¿no? Pues cada uno va un poco, digamos, al estilo que se conforma al sistema literario. Pero lo que es importante es subrayar la naturaleza europea, incluso más allá de la canción de mujer, porque si vamos fuera de Europa, ¿no? Vamos, por ejemplo, a China, a Japón o en algunas tradiciones africanas y realmente el patrimonio folclórico de estos territorios sí presentan canciones de mujer que a veces tienen unos elementos, no digo parecidos al 100%, pero que, digamos, forman un poco un sistema. Pues yo creo que el telón de fondo folclórico es, vamos, no se puede olvidar. Claramente lo que estudiamos son manuscritos que son pocos y son del siglo XIII, incluso más tardíos y vamos, tenemos piezas, somos más arqueólogos que filólogos algunas veces, vamos.
Y cuéntanos un poco, ¿quién son estas sudadeiras célebres que aparecen siempre asociadas particularmente a la lírica gallego-portuguesa y como una figura femenina hasta cierto punto controvertida, ¿no? Sí, ¿Son eso es muy juglaresas? interesante. ¿Qué hay detrás de este nombre tan poliédrico? Bueno, hay detrás, antes que nada, se trata de lo que podemos llamar una traslación semántica, que quiere decir Mm, que en provenzal soldadier es el que percibe un sueldo, o sea, el soldado, soldato en italiano y en otras lenguas románicas, o sea, es un término militar. El término vuelto al femenino se encuentra sobre todo en el área ibérica y los trovadores, hombres, eso sí, llaman a las soldaderas más o menos como putas. Juglaresas sí, pero juglaresas que no solo ejercen el arte del baile o del canto, sino otras artes más ujú, triviales, ujú. digamos así. Pero las fuentes que tenemos fuera de la lírica nos hablan de otras cosas, ¿no? Nos hablan efectivamente de mujeres que eran, podemos llamarlas juglaresas, podemos llamarlas artistas, siempre se centra mucho también en la iconografía, en el baile. Pues digamos que eso sí, eso es una muestra muy clara de una actitud misógina, ¿no? O sea, mujeres que tienen una creatividad artística incluso que vienen así marcadas como putas. Ya. En relación a esto que comentas, podemos deducir que estas canciones, incluso compuestas por hombres, ¿no? De canciones de mujer, pero con sujeto lírico femenino, podían ser interpretadas por juglaresas o Yo que creo es que sí. así, ¿no? Parece lo. Hay unas pocas imágenes del manuscrito más antiguo de la lírica gallego-portuguesa, el Cancionero de Ayuda, y otros, digamos, otros testimonios iconográficos fuera de la literatura que sugieren efectivamente esto. Y fíjate que en un manuscrito muy, muy antiguo del siglo, entre finales del siglo X y principios del XI, pues súper antiguo, en latín claramente, tenemos unas imágenes hermosas de precisamente juglaresas danzando y es precisamente la imagen que se utiliza en el Sí, proyecto, en la web del sí, sí, sí que proyecto, es ¿no? cierto. No, y que aparte también testimonios indirectos, más allá de lo que podamos presumir, a veces yo creo que desde prejuicios nuestros, ¿no? Tenemos la idea de que la Edad Media es de una manera determinada y lo que no nos cuadra con esta imagen, pues intentamos verlo desde otro ángulo, incluso cuestionarlo. Pero también pienso más en la tradición francesa, que es lo que yo más conozco, pero testimonios indirectos en el sentido de novelas donde se significan situaciones pues estas de performance trovadorescas y no es infrecuente que una mujer cante con una juglaresa o que una mujer de la cual se dice el nombre y no se precisa, ¿no? Su extracción social canta una canción de voz lírica femenina. Es decir, que yo también creo que a veces está un poco distorsionado, ¿no? La imagen que tenemos de la Edad Media por lo que queremos ver y que probablemente el papel de las mujeres en estas ceremonias de declamación pública o de performance trovadoresca era más importante de lo que acostumamos a presumir, también por lo que nos ha llegado, ¿no? Seguramente estamos ante los restos de un naufragio y es posible que hubiera mucha más eh, canción e incluso canciones trovadorescas occitanas de trovairits o de autoras que no conocemos, ¿no? Estoy convencido que sí. Es verdad que podemos trabajar simplemente con lo que tenemos, pero sí podemos suponer cómo era el panorama y no podemos excluir de ninguna manera el papel de las mujeres, porque realmente nosotros tenemos muchísima otra información fuera de la literatura en la que efectivamente en los últimos años se está aprendiendo un poco que las mujeres tenían más papeles más destacados de lo que se suponía desde hace, bueno, el principio de los estudios medievales. Pues queda mucho por hacer. Y en cuanto a mecenas, en el mecenazgo es de signo femenino en Galicia, Sí, por lo ejemplo, es. sí. Lo es sobre todo, fíjate, al principio, digamos, en el momento de la implantación, si así podemos llamarla, de la lírica trovadoresca en el occidente peninsular. Las noticias más antiguas que tenemos son de textos de la primera mitad del siglo XIII y hablan precisamente
en cas dona Constanza, en cas dona tal. Hay 2 o 3 ejemplos y efectivamente eso se encuentra en las fuentes. O sea, esta dona Constanza era dona Constanza de Rodeiro, que era una mujer noble muy importante de Galicia, la Galicia medieval. Pues esto significa que en su casa, no en la casa de su marido, en su casa, el marido era el marido de ella. Había recursos bastantes y cultura bastante elevada como para acoger a trovadores y juglares. Pues desde luego que sí, y esa es una pista de investigación muy, muy interesante en el marco europeo. Claro, sí, estaba por repensar todo esto, y toda la extracción social que de alguna manera alimenta, ¿no?, este movimiento. Siempre nos lo explicaron hace muchos años, ¿no?, en una determinada clave, cuántas cosas, ¿no?, hay que repensar de ideas heredadas de la disciplina de la época clásica y que hemos dado por sabidas y que nos hemos acostumbrado, ¿no?, a mirar las cosas desde un ángulo y que quizá pues hay que sacsejarlos, ¿no?, que decimos en catalán, los cimientos, claro y sí. volver a construir. Al hilo de esto que decías, y quizá para acabar, porque tiene conexión, hablamos de cómo miramos desde el presente el pasado, cómo modela también el presente, la herencia cultural. ¿Tú qué crees que ha aportado todo este universo del amor cortés en clave contemporánea? Es decir, realmente es algo que nos lleva a la consolidación de estas estructuras patriarcales que estamos intentando deconstruir desde hace 2 días, o por el contrario, ha podido tener todo este discurso sobre la mujer y el amor un rol emancipatorio y generar un discurso que va en línea muy distinta, ¿no?, en línea de reivindicar, no diré lo que hoy llamamos el empowerment, pero sí reivindicar pues el derecho, por ejemplo, de la mujer a disponer de su propio cuerpo, de su sexualidad y de elegir libremente su objeto de deseo. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo las 2 cosas. O sea, por un lado es indudable que el amor cortés es un amor digamos que es simplemente la visión masculina, sí, Trovairit, sí, canción de mujer, pero lo que al final pasó a la posteridad es el hombre enamorado, el poeta enamorado, y eso, o sea, no cabe duda. Incluso desde el punto de vista lexical, ¿no?, en italiano y en todas las lenguas románicas, si me gustas yo ti faccio la corte, ti corteggio, Sí. si soy amable sono cortese, cortesía, o sea, hay un universo lexical que se ha cristalizado desde allí. Pero por el otro lado, hay un elemento que aún queda por investigar mejor y precisamente aquí en Barcelona lo estamos haciendo, creo, bien. Sí. O sea que la poesía cortesana, la poesía trovadoresca, que es poesía de corte, es el primer ejemplo de arte laico. O sea, está desvinculada desde el punto de vista cronológico, ¿no? Porque el primer trovador, Guillem de Poitiers, digamos que está a finales del siglo XI, pues desde el punto de vista meramente cronológico, la literatura cortesa es antes que la novela y otros géneros, la poesía lírica. Y la poesía lírica cultiva temáticas, visiones del mundo y también, repito, la música, que siempre es muy importante, que se desvincula de la tradición eclesiástica y a veces, bueno, choca Sí. completamente con ella. Es el primer caso de arte laico. Así que en esa época y en ese contexto, el contexto cortés, efectivamente sí, la visión de la mujer tiene un cambio bastante dramático. El problema que es lo que pasa después de la Edad Media, la Contrarreforma. Sí, tenemos una idea Nosotros pensamos que el tardo medioevo, medieval, claro, vemos sí, el del medioevo siglo XII, claro. con los ojos de la Justo, Contrarreforma, ¿no? justo. Porque el ¿Cuántas medievo era veces? mucho más libre, incluso Sí. aspectos de la sexualidad, de la corporeidad, Sí, a eso me mucho refería más cuando decía libre. que proyectamos esta Edad Media imaginaria, que es más tardomedieval Claro. y aún más moderna, diría, ¿no?, que nace en los umbrales de la modernidad.
y que realmente el siglo XII está muy alejado de todo esto. Desde luego que sí. Y en un reducto como la Occitania del siglo XII todavía más. Aquello era Sí, otro claro. mundo efímero. Estamos hablando de ambientes cultos, claro, Claro. que en el pueblo, Sí. digamos así, las cosas iban de forma diferente, pero en la cultura alta, si tiene algún sentido esta expresión, sí, se puede hablar de emancipación. Yo creo que no es un anacronismo. Pues nos quedamos con este mensaje, ¿no? Y con la idea de que hay mucho terreno todavía por explorar y mucho campo y muchas ideas que repensar. Pues muchas gracias, Simone. Ha sido un placer, como siempre. Hombre, tenerte aquí. Aparte, Simone es miembro del equipo. Cuando decías, están haciendo cosas en Barcelona, es porque él forma parte de este equipo interdisciplinar que está detrás de estos podcasts, de este grupo coordinado entre la UB y la Universidad de Santiago de Compostela, donde nos dedicamos un poco a mirar esto desde una perspectiva femenina, pero desde todos los lugares posibles. Esta es la clave, la interdisciplinaridad y darle vueltas al tema y verlo desde tantos ángulos como sea posible para realmente iluminarlo y descubrir o ver de otro modo cosas que creíamos saber y que quizá aún son susceptibles de muchos matices. Nos doigts dans l'océan.